Buen día, mi nombre es Federico Calma, tengo 25 años y soy estudiante de la carrera de Contador Público en la UNICEN. El siguiente trabajo es en el marco de un taller de oralidad y es un informe de coyuntura titulado Situación económica de la Argentina durante la pandemia del COVID-19, ¿hacia dónde vamos? El trabajo está estructurado de la siguiente manera. En primer lugar, desarrollaré cómo era la situación económica de la Argentina antes de la pandemia. Luego, cómo era la situación económica de la Argentina ya habiendo decretado la cuarentena. Y por último, cuáles podrían ser los posibles escenarios luego de la pandemia. Como podemos observar en el gráfico, este materializa la evolución del PBI de Argentina desde el año 1969 hasta el año 2019. Para poder entender la coyuntura actual, hay que tener en consideración que Argentina desde el año 2003 al año 2009 sufrió un fuerte crecimiento económico, pero que desde el año 2011 ha entrado en una espiral de estancamiento, con periodos de expansión económica y luego de retracción. Específicamente en el año 2018 podemos observar cómo entró en una depresión económica. Según datos del Banco Mundial, la caída del PBI de Argentina fue de 2.4 puntos del PBI en 2018 y 2,3 en 2019, un agregado del 4,7%. Si utilizamos indicadores nacionales, el INDEC desarrolla el EMAE, el cual es el estimador mensual de actividad económica, que permite proyectar de manera trimestral cómo van a ser las variaciones del PBI nacional. Este estableció que para marzo del 2018 respecto de marzo del 2019 hubo una caída de 6,8 puntos, mientras que para marzo del 2019 a marzo del 2020 una caída del 11,5, un total de 18,3% en tan solo 2 años. El segundo proceso, además de la recesión que se estaba generando en Argentina, era una espiral inflacionaria. Para poder cuantificar la inflación se utiliza el IPC, que es el Índice de Precios al Consumidor, indicador desarrollado por el INDEC. Este estableció de manera anualizada que la inflación para marzo en 2018 había sido del 25,4%, para marzo del 2019 54,7% y para marzo del 2020 de 48,8%, un total de 128,9% en tan solo 2 años. Como podemos observar en el gráfico, la variación de la inflación y la consecuente devaluación siguen la misma sintonía. Según el Banco Central, el tipo de cambio oficial pasó de 20,50 en marzo del 2018 a 65 pesos en el 2019. Paralelamente a este cóctel de recesión e inflación, podemos observar que también Argentina aumentó de manera muy importante su deuda externa. Para el año 2019, esta llegaba a 337 mil millones de dólares, debiendo a Argentina en el año 2020 pagar servicios de deuda por unos 66 mil millones de dólares. Esto según información recolectada en el Banco Central. En relación al déficit fiscal, no es posible cuantificarlo de manera certera, dado que Argentina desde el año 2018 está prorrogando su presupuesto, situación que hace totalmente implanificable a la economía. Consecuentemente a este cóctel de recesión, inflación, devaluación, aumento de la deuda externa y déficit fiscal, tenemos que traer a colación de que aumentó en una medida muy importante la desocupación y la pobreza. Ahora pasaré a desarrollar cómo era la situación de Argentina durante la cuarentena, ya habiéndose adentrado el virus del COVID en Argentina. El 20 de marzo del 2020, mediante el decreto 297-2020, se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Como podemos observar en el siguiente gráfico, luego de decretada la cuarentena hay una caída muy abrupta del nivel de actividad económica.
Este gráfico está realizado en base a los datos recolectados por el Estimador Mensual de la Actividad Económica, el EMAE, que es un indicador desarrollado por el INDEC, como dije anteriormente. Este establece una caída del 17,5% tan solo en abril. Paralelamente, según datos de AFIP, se cerraron ya 18.500 pymes, mientras que por estimaciones privadas, alrededor de 70.000 comercios han cerrado. La caída tan abrupta de la actividad económica impuso de que el Estado tuviera que intervenir fuertemente en la economía. Por lo tanto, se desarrolló el segundo hecho sobresaliente, un aumento muy considerable de la base monetaria. Dada la necesidad de asistencia por parte del Estado a una economía en ruina, se aumentó la base monetaria, llegando esta a los 2.400 billones de pesos, un 20% más de lo que había en junio. Por lo tanto, me gustaría establecer cómo fue la coyuntura completa. Podemos llegar a la conclusión de que Argentina es una economía en la cual hay una alta inflación, que está en un proceso recesivo, con una deuda externa insostenible y al borde del default, con un déficit fiscal muy alto, con una pobreza y desocupación en aumento y con expectativas de devaluación. En virtud de todo esto, creo desde mi humilde lugar que es necesario idear un plan de estabilización para el 2021. ¿Cuáles son las bases en las cuales fundo este plan de estabilización? En la premisa de que se debe financiar gasto con ahorro. Argentina, a diferencia de otros procesos históricos, no tiene forma de financiar sus desequilibrios macroeconómicos. A lo largo de su historia los ha podido financiar mediante emisión monetaria o aumentando la presión tributaria, tomando deuda externa o vendiendo activos estatales. Dado que en este momento no es posible realizar cualquiera de esas acciones, es que Argentina debe financiar su gasto siendo más eficiente a la hora tanto de recaudar como de gastar. Por lo tanto, este plan de estabilización se debería basar en los siguientes pilares: revisión y racionalización de los gastos, partiendo de la sanción de una ley de presupuesto y revisando cuáles son los gastos realmente necesarios que debe realizar el Estado y paralelamente cómo se va a financiar. Por otro lado, también fomentar el crédito para la producción, con la finalidad de tratar de evitar que se siga destruyendo capacidad instalada y tejido empresarial. Una desregulación cambiaria de las importaciones en consonancia con los créditos y para el fomento de la producción, que no haya restricciones en relación a las operaciones en dólares y a las importaciones. Un plan de obras públicas para lograr motorizar con el Estado a la cabeza la economía y el desarrollo de infraestructura. Y por último, y para mí el más importante, una reforma tributaria. Argentina debería tratar de sincerar la situación en relación al cobro de sus impuestos y cómo los recauda. Debería ir, desde mi humilde lugar, a un régimen unificado y muy simplificado de impuestos, tratando de tornar más efectiva la recaudación y su distribución. Aquí podemos observar la bibliografía utilizada, que se adjunta en la descripción del video. Y bueno, con eso finalizo mi exposición. Muchas gracias.